yo creo que no hay nada que yo haya experimentado más estresante que invertir. 28 años, invertiste en Bitcoin y te compraste tu coche así. La única manera de no darle tu dinero a alguien y poder invertir es aprender a invertir tú. Vincenzini, tú cumpliste el sueño que yo creo que tienen el 80-90% de los hombres. Tú lograste hacerlo. De verdad que nos vas a contar esa historia. Y es que pudiste comprarte un carro nuevo, o sea, tu carro actual, de hecho, creo que es tu carro actual, Sí. a través de inversión con Bitcoin. O sea, tú invertiste en tus Bitcoin, tú pensaste tu cosa, tal, pam, subió, liquidaste y te compraste tu carro. Tal cual. Quiero que me cuentes esa historia y las demás historias que sé que están demasiado buenas. Sé que te estafaron más de $10,000. O sea, te estafaron y perdiste más de $10,000. Perdiste una oportunidad que se multiplicó como por, no sé, 4, 5, no sé, me tienes que echar ese cuento de que hubieses hecho que si $12,000 en una noche y no lo hiciste porque te asustaste y no invertiste. Sí, ¿Por qué no literal. invertiste? Las Y coño, emociones. en general, porque, a ver, o sea, yo lo poco que invierto o no, invierto en Folionet, en acciones, pero de una manera muy, vamos a llamarlo pasiva, o sea, un porcentaje mensual, chévere, tal, apostando a futuro, pero no es esa inversión y sobre todo lo que está pasando ahorita con el tema del Bitcoin, que se va a la alza, que se va a la baja, que sí no, que sí, que los fundamentales, que no, tal. Vamos a entrar en contexto. O sea, quiero que entremos en contexto. Primero, definitivamente quiero que me eches ese cuento del carro, qué pasó, o sea, qué año era, qué hiciste, qué no hiciste. Ilústranos y enséñanos a llegar ahí. Está interesante porque sí, o sea, en verdad lo cumplí. Es verdad que no era un carro carísimo y no y tal, pero respecto a la inversión que hice y lo que pude sacar y lo que pude hacer con eso, en verdad en ese momento me voló la cabeza, porque todo comenzó por la época de pandemia. Contando la historia mejor, la historia va bastante más atrás. O sea, yo por allá por 2012, 2013 me entero de Bitcoin y quiero empezar a invertir en Bitcoin y demás y tal. Pero en ese momento, en verdad, o sea, la tecnología no era demasiado conocida y por ende no había demasiada confianza como tal en el activo. De hecho, yo me acuerdo que me ofrecieron minar Bitcoin en 2012. Tenía que hacer una inversión de una máquina como de 1.000 euros o algo así, para que te hagas una Ya me idea. acuerdo, ya me acuerdo. Sí, eso fue muy loco. Y al final la compensación era algo así como un Bitcoin y medio al mes. Claro, lo digo ahora y el dolor que me da es brutal. Pero en ese momento el Bitcoin valía como $100. Entonces yo decía, a ver, tengo que meter 1.000 para sacar algo así como 100, 150 al mes. Igual es una buena inversión, pero yo no entendía la tecnología como tal de Bitcoin. No tenía como demasiada seguridad. Tenía tenía gente que sí que lo hacía, que me daba como mucha confianza y tal, pero al final fue como que yo no tenía tanto dinero. O sea, mi capital igual no llegaba a $2,000 y yo decía, que la mitad de este dinero en este peo, Iván y tal. Invertí en otro negocio, al final me fue bien en el momento, pero nunca entendí la oportunidad que estaba perdiendo hasta años después. Eh, Cuando yo me vengo a España en 2016, el Bitcoin pega un subidón casi a 20,000 y baja luego a 5, lo cual fue una locura porque, claro, yo empecé a sacar cuentas y ahí fue donde empezó como mi dolor de mierda. Yo creo que debería meterme en este pedo. Pero cuando fue la bajada brutal y yo viniéndome a España, evidentemente, eh, país nuevo, ahorros, vaina y tal, era como que, a ver, las 4 lochas que tengo, que literal eran 4 lochas, no las voy a arriesgar en Bitcoin. O sea, yo tenía guardado que si 4,000 para sobrevivir 3 meses y no me iba a comprar un Bitcoin, porque sí, hubiese sido lo más irresponsable que hubiese hecho en mi vida probablemente. Y mira que esto no es irresponsable porque tuve un accidente. Eh, pero es como, bueno, en ese momento dejé pasar la oportunidad, no entendía, o sea,
no tenía el hype emocional, no tenía demasiada información y dejé pasar la oportunidad. Poco tiempo después, igual un par de años después, ya empezó como a intrigarme más Bitcoin y empecé como a estudiarlo un poco más, 2018 por ahí. Y vino la pandemia. En la pandemia el mínimo, o sea, después de llegar otra vez como a 20.000, el mínimo llegó a 3.000. Y cuando nosotros vimos esto fue como, mierda. O sea, que estaba en 15, bajó a 3 y la pandemia volvió mierda a esto. Y ahí, como ya tenía un poco más de conocimiento, empecé a investigar. En 3.000 duró 2 días, básicamente. Claro. Pero es verdad que pasó un tiempo, algo así como un mes, que estuvo entre 5.000 y 7.000. Y yo ahí metí 500 euritos a ver qué pasaba. Y ahí empezó la historia del coche. Es verdad que en ese momento terminé metiendo un poco más, terminé metiendo como 1.500 antes de que llegara a 15.000, 20.000, por ahí. O sea, iba haciendo pequeñas compras de, mira, puedo meter 100, puedo meter tal, no sé qué. Solo me acuerdo que la primera sí fue de 500 y fue entre 5 y 7. O sea, ponte en 5.600 euros más comisiones, una vaina así. Entonces, claro, metí 500 a 5.000 y pico. Pasa el pedo de la pandemia, llegamos al halving, que es lo que pasa cada 4 años y tal, Ujú. se reduce la mitad, pasa su ciclo normal y el Bitcoin se monta en 54.000. Hice un por 10 de mi primera inversión. No de la inversión total, al final, de los 1.500 no hice 15.000, pero de los primeros 500 hice 5.000. 5.000. Exacto, 5.000. Y en ese momento, pues yo estaba como que justo tenía el tema del baloncesto, del entrenamiento, y cambiamos como de cancha, la persona con la que yo me iba ya no estaba en el equipo, ya no me podía ir con ella y tal, no sé qué. Hubo un momento que empecé a usar demasiado bus y estaba obstinado literalmente. Dije, mira, ¿sabes qué? Saco esta vaina y me compro el coche ahora. Prefiero esa inversión y tener el carro y tal. El carro me costó como 4.000, el seguro como 1.000 y algo, y arreglarle alguna tontería y tal. Al final me gasté como 5.200, ponte. Y literal lo liquidé todo de Bitcoin. O sea, con una inversión de 500, yo saqué 5.200 para comprarme el coche y me alcanzó perfecto. Qué Y locura. Y esa fue la primera vez, tenías ¿sí? en ese momento 25 años aproximadamente. Sí, más O o menos. sea, 2020 como 25 años. ¿Y eso fue en cuánto tiempo? O sea, tú No, metiste un esos poquito más, 500, un poquito más, 28. 28 años. O sea, con 28 años ya. Yo también me quedo como, Y es como que hace 5 tenía 25. una locura, de verdad, ya uno de 33. Mira, y metiste, claro, metiste esos 500 euros y en cuánto tiempo más o menos aproximado se convirtieron en esos 5.000. O sea, entendido que invertiste más y demás, pero digamos que ese paso, Yo creo que menos de 2 años. Menos de 2 años. Eso sí es importante. Las inversiones, y luego vamos a otra historia que está bien interesante, que es la de cómo no me gané 12.000 en una noche y tal. Pero las inversiones que a mí me gustan, mientras más lentas, más me gustan. Ahora. O sea, con la experiencia he aprendido eso. Y al final, bueno, hablaremos un poco de la forma en la que tú inviertes y de la forma en la que invierto yo hoy en día y todo lo que pasa con el hype, las emociones y todo eso, pero volviendo a la historia del coche, sí, aproximadamente 2 años, yo estoy casi seguro que menos de 2 años. O sea, no recuerdo exactamente la fecha de venta y la que me compré el coche, pero yo compré un poco después, ponte en 2020 realmente, porque pandemia 19-20, yo habré comprado en 2020 cuando empezó el bajón eh, y empezó a subir otra vez otro poco. Entonces ponte que a mediados del 2020 y yo en 2021, antes de 2022, ya me había comprado el coche. Tipo noviembre de 2021. Ponte un año y medio. exacto, con 20, o sea, de 26 años, 28 años, de 500 euros a 5.000 y te compraste un coche. O sea, tenías Exactamente. 28 años, invertiste en Bitcoin y te compraste tu coche así. Tal cual, tal cual. ¿Qué pasa? Eso fue como esa pequeña victoria que para mí no era pequeña, pero de esas pequeñas victorias que vas teniendo en el camino que dices, ok, ya va, aquí hay algo. Entonces, a partir de allí, yo empecé a investigar mucho más,
de Bitcoin y a investigar mucho más de cripto, investigar mucho más de inversiones en general y de cómo funcionaba todo este mundo, porque cuando empiezas a meter dinero, lo que pasa es que da igual si a ti no te interesa el dinero, si tú no sé qué, si tú tienes el incentivo a invertir de manera autónoma, o sea, que no le das el dinero a alguien para que te lo lleve y tal, sino que tú metes la vaina y estás comenzando, es inevitable que tengas ciertos comportamientos y reacciones emocionales. O sea, cuando eso Claro. sube, te emocionas, cuando eso baja, te pones nervioso y ahí empiezas a experimentar lo que son, lo que llamo yo y mucha gente, pues las emociones del mercado, de invertir como tal. Yo creo que no hay nada, nada que yo haya experimentado más estresante que invertir. Nada que has Nada. experimentado. Miércoles. Yo creo que no hay nada que me haya causado reacciones emocionales como invertir. Que te sean infiel, del 1 al 10 es un 4. Se te ponen las orejas calientes, te da un dolor en la boca, el estómago, te puede dar lo que tú quieras. No se compara a invertir. Y probablemente yo pensaba que era por el apego al dinero, pero realmente todas las personas, o sea, es un tema común. De hecho, en cualquier mentoría, curso, asesoría, escuela, lo que sea de trading, de inversión, de futuro, de cripto, de todo siempre hay de 1 a 5 módulos sobre mentalidad solamente. La mentalidad y esas emociones y ese hype y esas reacciones son humanas, son básicamente inevitables y son el principal problema de las personas que invierten. Claro, O sea, es que al son final, la causa de que tú pierdas dinero son las emociones. totalmente. Y fíjate que, y en tu caso particular, has experimentado, diría que las dos o tres tipos de emociones más altos. O sea, tú ganaste mucho dinero, o sea, en comparación a nivel de El propio- magnitud para el momento y tu edad y el capital que tenías. Ganaste mucho dinero muy rápido, te pudiste comprar tu carro o tu coche. Luego perdiste muchísimo dinero de una sola vez, más de $10,000 perdiste. Y luego perdiste una oportunidad, más allá de que los tenías o no, perdiste una oportunidad de hacer $12,000 en una noche. Entonces, ese tema de las emociones es candela, es Es candela pura. candela, es candela. Y, y para ir entrando en ese cuento de cuando perdiste esa más de $10,000, ¿qué emoción te llevó ahí? ¿Cuál fue ese camino? O sea, ¿cómo empezaste a cometer ese error? O sea, ya nos vas a contar el error y quiero que me lo cuentes con detalle, pero ¿cómo comenzaste a cometer ese error para que, bueno, el que está viendo también sepa un poco cómo evitarlo o sepa cuándo le va a caer, porque nadie aprende en cuero ajeno? Claro, claro, claro. A ver, lo que pasó allí fue, bueno, voy a contarlo después, pero primero voy a contar cómo comenzó todo de nuevo en esa parte. Porque eso no fue directamente en Bitcoin. Ok, Eso fue gracias a una persona que yo conocí, entré en el mundo, o sea, me fueron, lo típico que vas aprendiendo de inversión, entonces tienes las gráficas, tienes no sé qué, empiezas el lenguaje, entiendes no sé qué, y siempre van apareciendo mentores. Pueden aparecer en redes sociales, pueden aparecer a través de amigos, pueden aparecer en tu comunidad, pueden aparecer en tu sitio de trabajo, o sea, aparecen en muchos sitios. Y estas personas que se autoproclaman mentores es de las cosas más complicadas y complejas que puede haber en este mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado oscuro. El tema este de las emociones nos hace demasiado vulnerables. cierto. Entonces, yo a través de un amigo que empezó a invertir en cripto gracias a mí, él también estaba invirtiendo en acciones gracias a otro amigo. Entonces pusimos al final temas en común, típico grupito, no sé qué y tal, y terminamos en derivados y en futuros. Terminamos Ok, haciendo, o sea, comprando, estos son como contratos que tú compras para una fecha donde tú básicamente apuestas el precio de la acción y haces put o call. No me voy a poner excesivamente técnico, pero la idea es que tú digas, por ejemplo, mira, como yo creo que en el futuro esta acción va a costar 100,
yo compro un contrato hoy de que para esa fecha va a costar 80. Entonces yo compro las acciones hoy y puedo vender esas acciones a 80 antes de esa fecha. Eso es como lo que pasa básicamente. Entonces tú haces esa apuesta. Puedes apostar al alza o puedes apostar a la baja. Por ejemplo, yo puedo comprar contratos que me dicen que Tesla en 2027 va a costar 100. Hoy cuesta 200, pero yo creo que va a costar 50. Entonces yo apuesto a 100 y cuando llegue a 50 yo tengo la capacidad de venderlas en esa fecha a 100. Entonces ahí haces como al alza, a la baja y tal, y vas apostando y vas jugando y vas aprendiendo. Y así es como se gana dinero con esos contratos. Son contratos cerrados que te dan el derecho de venta de una acción, bueno, de 100 acciones a un precio determinado. ¿Qué pasa? Los contratos no son baratos de las acciones y las cosas que son previsibles, por ejemplo. Entonces, coño, tiene demasiada teoría y tienes que estudiar demasiado temas de gráficas y sobre todo para mí es un tema muy jodido de fundamentales, porque los fundamentales son las noticias que van saliendo Claro. sobre la acción como tal. Ejemplo, Tesla va a sacar no sé qué vaina. Ok, pero ¿va bien o va mal? Eh, ¿Cuánto vendió Tesla el año pasado y los últimos 3 años? Entonces, ¿cuánto más o menos yo calculo que va a vender el siguiente año? Vino el cambio de la IA, los chips, no sé qué, hay energía. O sea, es como que te tienes que meter demasiado en la empresa para poder predecir lo que va a ocurrir. ¿Cuál es el problema? Que toda esta información también está controlada. O sea, al final estas personas, empresas, mercados, etcétera, controlan la información que hay. Entonces es demasiado complejo. Es tan complejo que aparecen estos gurús. Entonces, claro, apareció un tipo, Estados Unidos, amigo de mi pana y tal, que él tiene un programa donde tú pagas tipo $200 y el tipo por 6 meses, un año, algo así, te da una mentoría semanal sobre en qué está invirtiendo, en qué no está invirtiendo y todo eso. Entonces, bueno, nada, pagué los $200, aunque éramos panas y tal, como para el apoyo, y al mismo tiempo entré en la broma, empezamos a invertir, entramos, salimos, tal, no sé qué. Empecé a invertir por mi cuenta y casi nunca te va bien. O sea, necesitas ejecutar 10 operaciones semanales de entre 200 y 4.000. Entonces él ahí más o menos haciendo un balance y al final termina ganando, pero coño, lo que tú estás arriesgando son como 15.000 al mes y es como, estamos locos para la cabeza. Entonces tú haces el contratico de 200, tú haces el contratico de 100 porque es el que te alcanza y cuando pierdes por estadística terminas perdiendo los 2.000, 3.000 que Claro. habías metido para eso. Entonces, bueno, llega un mensaje de que no, médico, mi pana, dice, empecé a invertir con él, le di un dinero y él lo está invirtiendo por mí porque pana es demasiado estresante y es demasiado complejo y no tengo tiempo para hacer todas esas investigaciones y tal. Entonces, nada, yo le digo, bueno, si lo quieres hacer conmigo, es esa emoción de querer ganar, es esas ansias y tal. Claro. Y Y sobre todo querer ganar muy fácil, porque fíjate, no, bueno, yo se lo doy, te doy una plata, él invierte y me da dividendo. exactamente, casi siempre es trampa. Spoiler, en este caso, lo fue. Entonces, claro, hablamos y tal, no sé qué, y me dice, bueno, sí, dale, ¿cuánto me quieres dar? Marico, y ahí caí redondo y le di como 4 lucas. De una así, chin chin, transferidas en Bitcoin, que no hay Transferidas RAM. en Bitcoin $4.000. Claro, ¿para qué? Porque si yo retiro, paso 4.000, mi banco me pregunta los impuestos, tal, no sé qué, y es como, si quieres pásamelo en Bitcoin, porque yo ya invertí en Bitcoin y ahí era donde tenía como mi resguardo y mi vaina. Entonces dije, bueno, 4 lucas. Y el bicho, mira, hicimos, claro, a semana vencida, me dice, hice estas 4 operaciones, en estas 2 perdí y en estas 2 gané, llevas tanto. ¿Qué pasa? Cuando se te empieza a acumular el capital, la teoría dice que no lo puedes sacar porque necesitas del interés compuesto para de verdad llegar al objetivo. Claro. Entonces, tú mismo dentro de tu inteligencia y tu soberbia, lo que quieres es que ese dinero crezca lo más posible y no quieres retirar.
Bueno, Ya yo va, y dije, en ese momento, esos 4.000, tú ganaste. O sea, tenía 4.000, no sé, algo más. sí, yo nunca los vi. Yo nunca vi ¿sabes? Él Claro, pone ahí los montos, me muestra las operaciones, yo veo las operaciones y veo que efectivamente el porcentaje que subió es el que él me está diciendo. O sea, yo contrasto con las gráficas la información que me está dando a semana vencida. claro. Entonces, claro, él no me dice, voy a hacer estas 4 operaciones y a la semana vemos. Él me dice, semana vencida, hice estas 4 operaciones y llevas tanto. Hice estas 2 operaciones y llevas tanto. Hice 10 operaciones pequeñas, no fue muy bien esta semana, llevas tanto. Ponte que tenía algo así como 6.000. Yo no cuento esos 2.000 de ganancia. Yo digo, si con 4 hice 6 en un mes, pues voy a meter lo que tengo. Y metí 7 más. O sea, metiste $7.000 más. Metí $11.000 en total. Seguimos con las sesiones, yo intento seguir aprendiendo, más ya no arriesgo mi capital porque lo está haciendo él por mí, y con eso aprendo para que cuando yo retire, volver a arrancar, y así digo, mira, que me 1.000, 2.000, 5.000 y tal, me da igual perderlos porque él, entonces hice mi sistema que yo dije, nada, así ya blindado, yo para 2028 he dicho, si no tengo un palo, soy un huevón. Estoy De ahora esforzado por sí, los albañiles de Cristo. alguna vez te lo comenté, tipo, marico, si esta vaina sigue así, yo el año que viene hago 150K o cosas así, todas locas en mi cabeza, porque por otro lado, yo sí seguía con cripto. En ese momento, Bitcoin a tope, NFT, compré Ethereum, Metamask, no sé, y yo estaba en un momento que yo dije, bicho, yo pasaba 10 horas al día aprendiendo gráficas, mierda, velas japonesas, no sé qué vaina, o sea, todo trabado en la cabeza. Y claro, un día voy al entrenamiento y mi pana dice, marico, mira lo que está pasando. Y yo, no me asustes, weón. Y ese bicho, este pana no aparece. Resulta que me escribió gente de la universidad, el bicho era de la universidad donde lo había estudiado, me dice, me escribió gente de la universidad, me metieron en un grupo. Resulta que más de 50 personas le hemos dado real a este tipo. Tiene más de medio millón sin contar ganancias de las 50 personas que estamos aquí. Él me dice, yo invertí 5.000 con él, míos y 5.000 de mi mamá. Le dije, marico, yo invertí 11. Me dice, hay gente que metió 100. O sea, heavy, hay como medio millón, un poco más, y este panda no le responde a nadie. Y yo me quedé frío, weón. Frío. Entonces ya no podía ni entrenar. O sea, yo estaba haciendo el calentamiento, tipo temblando, y yo decía, marico, ¿y ahora qué mierda hago? Mi capital total era tipo 15.000, por decirte algo. Tenía 1.000 en el banco, 11.000 en manos de este tipo y 3.000 en cripto. Sin contar las ganancias. O sea, yo en mi cabeza tenía casi 30. Pero si nos vamos a los números reales que yo tenía y ya Exacto. poseía, ya tenía en mi banco, yo tenía casi 15.000. Y me quedé con 4 teniendo 3 en Bitcoin. Y como al mes, Bitcoin quiebra y baja. Tenía dinero en Sandbox, tenía dinero en Ethereum. Marico, Sandbox se quedó a cero. O sea, no. Me quedé como con $1.500. Después de tener casi 15 ya hechos. Ya hechos. Encima había comprado el coche, entonces ese dinero ya no lo tenía y era como, Claro. nah, bueno, o sea, ese momento fue un palazo económico y en la mentalidad y en las emociones fue demasiado heavy, de pana. Fue Y es muy, loco muy heavy. porque si hay una persona que de pana controla sus sentimientos y emociones y sobre todo en un sentido negativo, Claro, eres tú. exacto. Claro, pero es que... Y, y yo creo que la gente no es tan consciente de eso
Evidentemente, si tú me dices ahora caminar o no sé, 50.000, 100.000, 200.000, medio millón, probablemente elijo caminar. Tan Probablemente. rápido lo pensaste. Probablemente, porque al punto que quiero llegar es que la gente no es consciente de la importancia real del dinero en la vida de un ser humano. O sea, si yo ya soy feliz en silla de ruedas y tengo gran parte de mis limitaciones, igual son más hoy por dinero que por ser parapléjico. O sea, si tú a mí me das ahora 1 millón, hay una cantidad de limitaciones que desaparecen. Probablemente mayor a que si me pones a caminar. Que al final yo estoy construyendo una mentalidad y el millón lo puedo ganar y volver a caminar, no, y por eso elegiría caminar. Pero a nivel de contabilizar las limitaciones que me da el dinero o la paraplegia, cuidado. O sea, hay que sentarse a echar cuenta. Entonces, claro, Qué el apego comparación tan... emocional que termina teniendo el dinero para cualquier persona, lo haya experimentado o no, es muy heavy. No es algo mío porque yo pensé que era algo mío y dentro de todo esto he aprendido que no es algo mío. Tengo, o sea, a mi amigo también lo estafaron y tengo como a 10 conocidos que les han volado dinero porque todos queremos el tema fácil y lo que viene después de la estafa es absolutamente común para casi todos. conciencia. O sea, sabiduría No, eso es recomposición, o sea, es muy heavy el estado emocional y mental que se te queda después de una estafa donde tú pones más del 80% de tu patrimonio. Es duro. ¿Y es recuperable? Siempre es recuperable. Pero el golpe emocional es heavy. ¿Por qué la paraplegia es más jodida realmente en el fondo? Porque no es recuperable. Pero al mismo claro. tiempo, pero al mismo tiempo te deja sin opciones de reacción. Tienes la paraplegia, te jodiste, compadre. O sea, reaccionas con lo que tienes, pero no, sabes que no vas a volver a caminar, entonces dejas de perseguir con el Claro, dinero no ajá. lo dejas de perseguir. Entonces es un tema complejo que eso de repente hay que hablarlo con un psicólogo que atienda casos de inversión porque estoy seguro que hay ahí o sea, casos y teorías y vainas increíbles y espectaculares de lo que es el comportamiento humano. Y Pero ahí, volviendo al cuento, bueno, pregunta. no, no, y justamente volviendo al cuento, pasa, evidentemente pasa lo de la estafa, quedas con el capital que mencionaste, o sea, $1,000 en la cuenta de banco, 3,000 en Bitcoin que bajó y todo lo demás, NFT, etcétera. ¿Cómo te recuperas en ese momento? O sea, casi que un paso a paso de cómo en ese momento te recuperas a recuperar capital, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en tu misma inversión, cómo vuelves a subir otra vez, porque bueno, tengo entendido, no sé cuánto tienes hoy, pero que volviste a subir esa inversión considerablemente. Sí, 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 sí. Gracias a Dios me recuperé, o sea, lo recuperé, me recuperé y eso también hace que sanes ese tipo de heridas. ¿Qué pasa? Resulta que perder dinero, perder oportunidades, tener pequeñas victorias y grandes derrotas en el mundo de la inversión es lo más común que hay. De Claro. hecho, yo espero tener el capital suficiente para que cuando le enseñe a mi hijo a invertir, yo le dé 3.000 para que los pierda y le duela. Lo más rápido posible y lo más temprano posible. Pero eso es para que entienda cómo funciona el dinero y demás. Ese tipo de golpes tan fuertes te crean como una especie de obsesión de no puedo volver a hacer esto, tengo que aprender, tengo que llevar las cosas bien y tal. Entonces hay dos caminos. O te retiras completamente y te quedas con esa herida como sin sanar, o ahí es donde entró mi resiliencia y dices, no, no, ya va. Esta vaina es común, esta vaina pasa, esta vaina se aprende, de este golpe tengo que aprender y me tengo que recomponer. Y ahí es donde yo empiezo como a estudiar mejor dónde meterme y dónde no, sabiendo que ya nunca le voy a dar mi dinero a nadie. Eso es algo que yo tengo demasiado claro. Entonces, la única manera de no darle tu dinero a alguien y poder invertir es aprender a invertir tú.
Y a hoy, si los pierdo yo, no me importa porque es con un accidente. O sea, me estrellé yo, me quedé parapléjico yo y los sé llevar. Entonces, a nivel emocional, estoy preparado por otras cosas y por eso mismo que me pasó, para poder perder dinero. Y sé que es algo que pasa normalmente en las inversiones. Cuando te preparas para perder dinero y para ganar dinero, empiezas a tomar en cuenta tu situación real, los tiempos, los fundamentales, las cosas y tal, y empiezas a hacerte como unos sistemas que tú dices, vale, las cosas mejor por aquí. Entonces, claro, yo vi en qué perdí dinero y en qué no perdí dinero. Y resulta que Bitcoin, por ejemplo, a mí nunca me falló. Claro, Y lo llegué a entender, por eso no me falló. Bitcoin bajó, sí, y bajó de 50.000 a 12, 10 más o menos euros, como a $15.000. Pues yo a 15 compré, con todo y que había perdido de 50 a 15, porque entendía el valor que tenía Bitcoin. A 15 metí como 1.500 y así sucesivamente invertí algo así como unos 4.000 más o menos otra vez. Y aquí, claro, yo hablo de estos montos, no estoy dando consejos de inversión importante, o sea, disclaimer, no inviertan en Bitcoin si no lo entienden. Yo invierto porque entiendo y sé más o menos cuándo sí, cuándo no y todo eso. Pero lo que sí aprendí en el camino es que hay algo mucho más valioso que invertir, que es trabajar. ¿Cómo definitivamente. me recuperé? Trabajando. Trabajando no 8 horas al día, trabajando 10 horas al día, trabajando 12 horas al día. Así fue como me recuperé. Porque ese dinero es el que realmente ganas. Con la inversión Claro, no ganas dinero. Tú multiplicas tu dinero, expandes tu dinero, haces crecer tu dinero. Lo haces crecer más lento a más seguro es la inversión, lo haces crecer más rápido a más arriesgada. A más arriesgada puedes perder y ya lo aprendiste en el pasado. Entonces, si no has vivido eso, trabaja. Si tienes $1.000 ahora y tú me dices, ¿en dónde lo invierto? Yo en ti, en tu negocio, en crecer, en algo que te permita ganar 2.000 al mes, 3.000 al mes, 5.000 al mes. No hay inversión que te haga ganar 5.000 al mes sin arriesgar 100.000. Entonces, yo hice un por 10 en un momento épico de Bitcoin por pandemia, porque no tuvo que haber llegado a esos precios. Y justo en el momento en el que la pandemia y el halving se cruzaron en menos de un año. Y me tardé un año y medio en hacer un por 10. Y eso fue claro. suerte. Fue análisis y fue riesgo y tomé decisiones. Y así como no me quejo, también aplaudo mis victorias. Pero eso fue suerte. Yo no sabía que se estaban cruzando dos cosas tan grandes como una pandemia y un halving y que eso me iba a permitir hacer un por 10 en año y medio. Yo no lo sabía con certeza. Así como si me preguntas hoy si el mes que viene Bitcoin va a estar más bajo o más alto que el precio de hoy, yo que tengo 5 años en esto y desde 2012 estoy pendiente de ese activo, yo no te puedo responder. Hay personas y gurús que te van a intentar responder. Hay algunos que tendrán razón. Tienen gráficas, tienen que si la M50 de 50 semanas dice que si quiebras te vas al alza y tal, no sé qué. De puta madre. Yo no lo sé. Entonces, en ese punto, tienes que aprender a invertir para ti, según tu portafolio, según tu dinero, según todo eso. Y para poder hacerlo antes, tienes que generar dinero. Si tú tienes 1.000, 2.000 ahora y me dices dónde invertir, imagínate que metas 100 en Bitcoin y haces un por 10 y ganas 1.000 en 2 años. ¿Qué haces con eso? Nada, lo dejo ahí. Nada. Búscate un trabajo que te pague 1.000 al mes, 1.000 cada 2 meses. Un trabajo es mejor inversión que si tienes 100 en Bitcoin, es mejor inversión que te vayas a trabajar como un loco. Entonces, eso es importante. Se invierte cuando se tiene dinero para invertir y nunca se invierte un dinero que te hará falta, porque eso también es clave. Eso Importante. es Y esa es la clave. primera. Porque claro, al final, dentro de toda una inversión pequeña
que es un dinero que te hace falta, pero que crees que te va a sacar de la pobreza, que no sé qué, es como comprar la lotería. O sea, es exactamente igual, es lo mismo. Es esa esperanza de, nada, compré la lotería en 10 y voy a ganar 1 millón. Exactamente. Que Pero ojo, que es muy diferente a invertir, a ahorrar. Y decidir dónde ahorrar. Es diferente completamente. totalmente, totalmente. Por ejemplo, yo un porcentaje de mis ahorros está en Bitcoin y ya no lo considero inversión. Porque al Claro, final, tú lo y es tienes como algo ahorros y los dejaste ahí. que la gente tiene que aprender y tal. Evidentemente no estoy diciendo que Bitcoin sea aquí mega seguro y tal. O sea, tiene un riesgo. El lugar donde yo decidí ahorrar, pero ahorrar es diferente a invertir en qué sentido. Las monedas son un activo que tú compras y vendes. O sea, el dinero no se guarda en dólares, no se guarda en euros. Eso es algo que nosotros estamos acostumbrados porque son las monedas oficiales. O sea, dinero igual dólar. Pero el dinero, ahí tienes a los japoneses ahora, por ejemplo, con el yen. Ellos tenían sus ahorros en yenes. O los mismos venezolanos con los bolívares. Lo hemos vivido un millón de Claro. veces. El dinero siempre fue el bolívar. Pero eso no es el dinero, eso es la moneda de tu país y es un activo que tú compras De y tu vendes exacto, como si fueran caraotas. O sea, exactamente de la misma forma. Entonces, tú puedes decidir dónde ahorrar. claro. Tengo amigos que ahorran en bonos del Tesoro americana. Ok, Totalmente. el mundo En que oro, tiene en plata. porcentaje en oro y en plata. Plata La este año plata el está año pasado creciendo. es una No, locura. este año está creciendo, va como por 90%. O sea, bueno, no este año, el año pasado, tienes razón. Me pasa que Ujú. me trastoco por la fecha. Pero, sí, o sea, yo sigo en 2025. Exacto. Pero sí, subió algo así como 90%. Y los Una últimos dos, locura. tres meses, una locura porque lo que hablaba de Japón, el yen se está yendo a la verga, o sea, no tienen forma de sostenerlo, van a tener que aumentar deuda, imprimir dinero, devaluar la moneda y tal, y ese poco de japoneses están como locos comprando plata para que, para ahorrar. ¿Por qué? Porque si te quedas con los yenes, se te va a devaluar. Claro, Nosotros, por lo menos con Bitcoin, hacemos un ejemplo muy claro. Bitcoin no ha subido y ya. Bitcoin sube respecto a otra cosa. O sea, tú tienes que enfrentarlo a otra cosa. Bitcoin ha subido respecto a dólar porque el valor de Bitcoin aumenta, normalmente por especulación, y porque el valor del dólar baja. claro. Es No se decir, mantiene, pues. Ujú. en Venezuela el dólar sube o el bolívar baja. En Japón ahora mismo el dólar sube o el yen baja. El Bitcoin sube o el dólar baja. Entonces, claro, si nosotros ponemos que el dólar es algo que está fijo, perdemos. Esa gente imprime dinero como loco. Por eso en la pandemia el Bitcoin costó 3.000 y después costó, llegó a 110.000. O sea, fue un tema de movimiento de inversión, de especulación, pero después fue porque devaluaron el dólar imprimiendo una burrada de dinero para poder afrontar lo que estaba pasando con la pandemia. Entonces, al principio imprimen el dinero y tal, y después se devalúa de tal forma que ahora el Bitcoin cuesta 100. Pero igual, lo que te podías comprar, o sea, pones inflación, metes un montón de teoría económica, y al final es como que, ajá, pero es que yo en 2010 me compraba, no sé, un Big Mac con $5 y necesito 14 para un combo. Tal cual. Tal cual. Tal cual. En dólares, no estoy hablando ya de dólares, en dólares, dólares. Entonces es como, vale, aquí están pasando varias cosas. Entonces, Bueno, pero una cosa es es normal. invertir, otra es donde ahorras. Exacto. Es normal. Y una pregunta, y sobre todo con esto, y porque yo quiero escuchar ese tercer cuento. Quiero escuchar ese tercer cuento, que lo uno otro poquito con el tema psicológico de al ser humano le duele mucho más perder que ganar. O sea, para el ser humano, y eso es así a nivel psicológico, vale mucho más perder $100 a ganar $100. O sea, el valor percibido es mayor el perderlo porque ya es tuyo. Ese día que perdiste la oportunidad de hacer $12,000 en una noche,
¿Qué pasó? Ahí fue con esta persona que me estafó en la mentoría. Él normalmente daba muchos movimientos, unos eran caros, unos eran baratos y tal. Yo estaba metido como en unos movimientos a los que no le estaba yendo tan bien. Y él lanza un movimiento. Y yo estaba enseguida como, este dicho al final, es que yo no sé si la pega, si no la pega, no sé qué y tal. Y me quedaban líquidos en cartera algo así como $800, ponte. O sea, yo había metido como 2000, me quedaban líquidos 800. Y él pasa un movimiento de Amazon, apostando a la baja, creo. No, mentira, apostando a la alza, sí. Apostando al alza de Amazon. Lo que sí me acuerdo clarito es que era de Amazon, ¿no? Porque lo vi tantas veces al día siguiente que yo decía, Claro. o sea, me quería morir. El contrato valía 200 y él decía, no, no pelen esta porque esta es segura. Y yo, "Ah, esta vaina la he dicho ya 15 veces, este pajugo". En fin. Y ahí yo todavía no le había dado dinero ni nada. O sea, estaba yo en mi peo intentando no perder y ganar y no sé qué vaina y tal. Y me cagué. La verdad fue como que, mira, no quiero meter y tal. Estuve a punto de comprar tres, pero dije, mira, no sabes que voy a comprar uno solo. Y cuando lo fui a comprar, el contrato cambió de precio. O sea, como que en vez de subir de precio, hizo un movimiento raro a la acción y tal, no sé qué, y cerró el mercado. Y iba a cerrar el mercado. Y yo dije, ay, no, al final no lo voy a comprar. Y cerró. Y no compré un carajo. Y yo, bueno, tengo mis 200, no perdí un coño de madre. Al día siguiente, darle la vaina y tal, el contrato vale 4000. O sea, por mis 200 eran 4000. Y yo, no puede ser. Evidentemente ya no tenía para comprarlo. Y el bicho dijo, todavía no vendan. Y yo, no puede ser. ¿Cómo todavía no vendan si es un por 20 la mierda esto? O sea, que estamos locos. A la hora y media, valía 6500. Y yo, no puede ser. Bicho, y en ese momento empecé a entrar cada media hora. 7000. 7500. El bicho dijo, vendan. Ahora sí vendan. Vendan porque no puede subir mucho más. 8500. 9000. 9100. 9700. 10000. 10500. Y yo, marico, yo estaba cada media hora refrescando así. En el sofá Esa clave que ah, qué dolor. Imagínate que hubiese metido los 600. Llegó como a 12200 la vaina. Yo hubiese metido 600 y en un día hubiese hecho $36,000, bro. Yo no he tenido eso en inversión ahorrado, o sea, ni en el banco, ni nada. En un día hubiese hecho. Y tenía el dinero. Tenía el dinero para hacer 48,000. Qué locura. Pensar eso. O sea, pensar que yo estuve a darle un botón. Un botón tenía que darle. Un botón. Y si me lo hubiese jugado toda, hubiese perdido 800. Ok, pero si me lo hubiese jugado todo, o sea, irme a dormir pensando que podía tener $50,000 en el banco, casi, por pisar un puto botón en 24 horas, o sea, no me dejaba dormir. Y no, al final yo al día siguiente tenía los mismos 800. Si yo no me hubiese enterado, si ese tipo no me hubiese dicho, si yo no me hubiese metido, yo hubiese estado tran. Yo estuve una semana pensando por qué mierda no tengo 12,000, 24,000, 36,000 o $48,000 en el banco. Y una Es muy... pregunta, y una pregunta, e incluso, y quiero que pienses muy bien la respuesta, porque va a ser la pregunta para cerrar el episodio. A partir de ese momento que perdiste esa oportunidad, ¿qué sistema de creencias, qué hábitos, qué sistemas en general tienes hoy en día para no perder oportunidades de ese calibre? Entendiendo el riesgo que implica, entendiendo el riesgo que implica, pero tenías $800, pudiste llegar a 50,000, tuviste miedo,
Fue mentalidad de escasez, tipo, verga, pero es que son los últimos 800 que me quedan, tal, desconfianza con el otro chamo también, porque, bueno, después fue el tema de la estafa, pero en ese momento ya no te daba confianza por lo que comentaste. No le diste el botón y por no darle a un botón, no tuviste en ese momento $50,000 de ganancia. ¿Qué cambió? ¿Cuál es ese consejo de mentalidad más que otra cosa o de sistema? ¿Qué haces hoy en día para evitar eso? Cool. Está bastante interesante porque eso me enseñó varias cosas. A ver cómo lo explico. Yo diría que lo primero que voy a decir, para que quede todo claro, es que a partir de eso, de esa experiencia, no he vuelto a invertir en futuros, ni en contratos, ni en acciones, ni en absolutamente nada que sea tan volátil como para aumentar de 200 a 12,000 en un día. Es decir, yo decido conscientemente perder esas oportunidades. Ok, ¿Por qué? Porque entendí también proporcionalmente cuántas veces ocurre eso, cómo ocurre eso y qué tan implicado tienes que estar para que ocurra eso. Entonces, ese es uno de mis objetivos con dinero ocioso de aquí a 10 años. O sea, yo espero volver a invertir y comprar un contrato en 10 años, ok, pero con un dinero absolutamente ocioso, como si estuviera jugando al Call of Duty, para que no tenga ni el incentivo a meter algo que no tengo, ni el riesgo a perder las bases de mi capital compuesto a 10 años. Porque así como puedes ganar 12,000, pude haber perdido 800 en una noche. claro. Y respecto a mi patrimonio, eso era igual el 40% de mi patrimonio. Y eso es una estupidez enorme. ¿Por qué también este tema de las oportunidades? Cuando inviertes mucho te das cuenta que oportunidades así están todos los fucking días en el mercado. Es decir, o sea, yo no me estoy perdiendo oportunidades hoy. Las estoy perdiendo, no las estoy invirtiendo, sí. Pero eso no significa que me voy a quedar sin oportunidades. Las oportunidades no están contabilizadas. No es que tienes 10 oportunidades en el mercado de aquí a 10 años. No. No es Bitcoin es una. No. Bitcoin es una, sí, pero está Ethereum, tienes XRP, tienes Solana, tuviste en su momento Dogecoin. O sea, son oportunidades de una en un millón, ¿o no? De repente no, si sabes lo suficiente. Entonces, aprendí que ya no me da dolor perderme esas oportunidades porque siempre van a estar sobre la mesa. Lo importante es poder sentarme en la mesa de manera correcta. Que el día que yo quiera jugar ese juego, no represente para mí ningún tipo de riesgo. Entonces, mi comportamiento de inversión, por ejemplo, ahora es inversión mensual, ahorro, evidentemente, en divisas, en dólares y en euros, y también ahorro en oro, Bitcoin, SP500 y así voy. De repente Nasdaq me gusta a mí, porque son las tecnológicas y siento que van a dominar el fucking mundo, o sea, cada vez más con la IA, trato de Google con Apple y tal, es como que estoy muy enterado de esas cosas y ahí es donde me gusta como guardar parte de mi dinero. Pero no estoy en una posición ahora como para yo jugarme el 40% de mi capital, el 80% de mi capital, como hice en su momento. Esas son las cosas que aprendí. Y gracias a esa mentalidad, trabajando e invirtiendo un porcentaje decente, eh, me recuperé relativamente rápido y de una manera muy sana emocionalmente. O sea, yo invierto mensual 200, $100, $50, lo que quiera. Yo por lo menos lo hago como con 200. Trade Republic, automático, me lo quita de la tarjeta. Si dinero no lo tengo, no lo veo, no pasa nada. En 10 años revisamos en dónde jugamos. En 10 años me siento en la mesa que me quiera sentar. Exacto. Entonces, así como tú inviertes de forma pasiva y aburrida, es como
yo le pudiese aconsejar a la gente que invirtiese. De ese modo es la mejor manera de invertir. Creo que lo hablamos una vez cuando hablamos de Tony Robbins, que cuando empiezas, inviertes de forma aburrida. Es como que pones ahí 100 mensual y tal, no sé qué. Te vuelves un crack, ve la japonesa, lo que dije, la M500, la media móvil, la vaina semanal, no sé qué, tal. 300 millones de teorías, cosas, mínimos, doble sueldo, doble techo y tal. Aprendes un montón. Fundamentales, gráficas, líneas alcistas, canales, máximos y mínimos crecientes, decrecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Posta 4 horas diciendo estupideces y tal. Y cuando terminas y pasas todo ese ciclo, vuelves a invertir de forma aburrida. Porque ya no lo haces con 100, lo haces con 10.000 al mes y te da la gana, porque tienes la capacidad, porque te has dedicado también a trabajar y a generar dinero, no a expandir. Y porque te diste tus buenos golpes Y porque invirtiendo te de forma toda loca. de coñazos en el camino y termina siendo otra vez un aburrido. Como Warren Buffett, que se retiró hace poco, eh, de los inversores más famosos de la historia, y lo único que hacía era comprar mierda, que me dieran dividendos y al mismo tiempo tengo mi patrimonio que va creciendo. De hecho, compra Pepsi, compra Coca-Cola, da el 3%, el 3, el 4%. Le meto 1.000 millones en esa mierda. Tengo al año lo que uso para vivir, eso crece y a mí me dan mis dividendos. Ya no tengo más nada. O sea, va a llegar viejo seguro. No, Tranquilo. obviamente, obviamente. Crack. Warren Buffett, crack y muy, muy leído por acá. Crack, crack, crack. Bueno, Vincenzo, capitulazo, qué buenas historias. Importante, no estamos dando ni consejos de inversión, ni pretendemos darlos, eso es sumamente importante, pero lo que sí definitivamente te voy a aconsejar es que te suscribas, que nos dejes un like, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer el programa, a crecer el podcast, a crecer el canal y a llegarle a más personas con temas de crecimiento personal y emprendimiento. Compártelo a esa persona que está comenzando a invertir, a esa persona que invirtió en esta farm para que escuche estas historias y nos vemos el próximo martes.